Biblias, por favor, hermanos, en la epístola a los romanos. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a considerar el capítulo 7. Veamos el versículo 14 en adelante. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga nuestros corazones por medio de su santa y bendita palabra. Quiero meditar con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, un problema que aqueja no solamente a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Una oportunidad dijo un hermano: los jóvenes no deben de hablar de santidad, porque ya un rato los vamos a ver y cómo caen. Pues si de eso se trata, todos corremos un peligro, no solamente los jóvenes, sino también los ya adultos. Yo conozco a personas de 80 y algo de años que han caído en adulterio. Entonces este mal aqueja a todos. Quiero meditar con ustedes este tema, mensaje de parte del Señor, que le he intitulado La beligerancia del guerrero de Dios, la corrupción humana. La beligerancia del guerrero de Dios. Una beligerancia nos da la idea de una guerra, de un conflicto, de algo que está en contraposición, que está en oposición, que está en batalla. Y todo guerrero de Dios, todo aquel que se ha enfilado en las filas del ejército de nuestro capitán celestial, el Señor Jesucristo, se ha encontrado con una batalla. Nosotros sabemos que son tres los enemigos del cristiano. Cuando nosotros nos volteamos a ver por la gracia divina hacia nuestro Salvador y entregamos nuestra vida a Él, mis amados hermanos, Satanás se voltea contra nosotros. Nuestro antiguo amo, el que antes nos gobernaba y nos lideraba y nos modelaba, él se voltea contra nosotros, nos declara la guerra y dice que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Es verdaderamente un adversario, pero la palabra del Señor dice que está vencido. La palabra del Señor también nos dice que nuestro adversario, el diablo, el Señor en breve aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Es el Señor y no somos nosotros. Es Él quien lo hará. De tal manera que Él ya está vencido. Dice que los venció públicamente. Los exhibió en la cruenta cruz del Calvario. El Señor les quita el señorío, su poder y su autoridad que tenía contra los mortales, contra nosotros.
Pero de la misma forma, mis amados hermanos, hay todo un sistema que antes nos llevaba, nos dirigía. Lo terrible es para confusión y perdición perpetua. Dice el apóstol Pablo que era el mundo. El mundo nos estaba modelando. ¿A qué nos referimos o a qué se refieren las escrituras con mundo? No se refiere al globo terráqueo. Se está refiriendo a todo un sistema de valores, de leyes, de normas, de principios, de corrientes que alejan a la persona y pretenden alejar al cristiano, lo alejan de Dios, de su Cristo y de su palabra. Dice el Salmo 2:3, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el sistema del mundo, los valores, todo lo que el mundo quiere inculcarnos a nosotros y una vez más, arrastrarnos y alejarnos lo más que pueda de Dios, de su Cristo y de su palabra. En otras palabras, lo que pretende el mundo, muchas veces sus corrientes no tratan en nada, no tienen en común nada, pero solamente tienen en común un objetivo y es precisamente eso, separarnos del Señor. En otras palabras, hermanos jóvenes, lo que el mundo quiere es que nosotros andemos en una verdadera anomía, que andemos sin ley, en donde nosotros seamos nuestra propia ley, nuestra propia norma, en donde quiere que nosotros andemos en una completa anarquía, bíblicamente que andemos infringiendo la ley. ¿Qué es infringir la ley? Infringir la ley es aquel acto insolente y necio del ser humano de modelar su conducta o de conducirse a pesar de la voluntad de Dios. Dios ha establecido su voluntad, pero yo neciamente, en mi anomía, en mi anarquía, en mi necedad, entonces pongo mi voluntad a la altura de Dios, y para mi vergüenza y mi confusión ya no sigo la voluntad de Dios, que solamente esto es, sin pensarlo, elevar la voluntad de Dios y tener a la misma altura nuestra voluntad, y yo neciamente sigo mi voluntad para mi vergüenza y para mi confusión. Y eso es lo que busca el mundo. Pero tenemos otro enemigo, y el apóstol Pablo los ilustra allí en Efesios 2, el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, y ahí andábamos nosotros, también la corriente de este mundo, pero también dice que andábamos en los deseos, las epitsumías, quiere decir deseos, las concupiscencias, las inclinaciones de nuestra carne. Y nuestra carne, mis amados hermanos, es un terrible enemigo. Le decía a mi hijita, en una oportunidad, surgió un principio de eso, que el Señor me concedió dictarlo allá en la asamblea de Chiricuyú el año pasado. Le decía a mi hijita, no se deje llevar y tome sus decisiones en base a convicciones bíblicas, no en base a emociones, ni mucho menos en manipulaciones. Pero tenga cuidado, porque las emociones pueden convertir nuestras convicciones en bajas pasiones. Para este año también el Señor me concedió decirle a mi hijita, y quiero dictárselo a usted en el amor del Señor, con el amor que le tengo a ella, con ese mismo amor se lo dicto a usted. Tenga cuidado de aquellas personas, aunque sean conocidas, que quieren hacerle daño y llevarla por el error. Tenga cuidado de aquellas personas desconocidas. Tenga mucho cuidado con Satanás, aunque él ya está vencido. Tenga mucho cuidado con el mundo, aunque el mundo también pasa y sus deseos. Sobre todo, tenga mucho cuidado con usted mismo, con usted misma.
Tenga mucho cuidado con sus tendencias. Tenga mucho cuidado con su carne. En realidad, el verdadero enemigo se llama, duerme con nosotros, come con nosotros. Hoy que me conducía para acá en el bus, venía allí conmigo a la par mía y se llama yo mismo. Dice Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso, en una oportunidad tuve que llamarle la atención a una hermana. Una hermana joven me cuenta: mire, dígale a la hermana fulana de tal que seguí su consejo. Si no es indiscreción, ¿qué consejo le dio? Ella me dijo: haga lo que le dicta su corazón. Pero qué peligroso. Entonces le tuve que decir a ella algo y después: tenga cuidado con sus consejos. No son correctos los consejos, porque la palabra del Señor dice que es perverso el corazón más que todas las cosas. Y en el hebreo esa palabra perverso quiere decir chueco, arruinado, inservible, inútil. Así es nuestra carne. Así son nuestras tendencias. Yo le decía al Señor en mi oración: Señor, por amor a tu nombre, glorifícate allí, que sea un éxito estas conferencias, que sean un éxito, Señor. Pero tú que conoces mi corazón, Señor, te suplico que si des perversidad en mi corazón, por cuanto que mi corazón es perverso y tiene la tendencia a querer salir el bien y no sea el Señor glorificado, por amor a tu nombre, cambia esos afectos. Cambia ese sentir, sobre todo porque no es mi promoción, no soy yo que me estoy promoviendo, sino es el nombre bendito del Señor. Y aquí en este párrafo, mis queridos, vemos esa beligerancia en el apóstol Pablo y nosotros representados en él. Hay algunos que interpretan este pasaje como que era una experiencia del apóstol Pablo en su vida de impío. Pero no es posible esto. El mismo apóstol Pablo a los Efesios dice que los impíos, los no salvos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la inmundicia, en las concupiscencias, en las vanidades. Dice que se entregaron después que perdieron toda sensibilidad. Entonces ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y hay algo que sí es cierto: un muerto es insensible. Ellos tienen un grave problema, porque ese problema los está arrastrando al infierno. El problema es que ellos no se dan cuenta. Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos ilumina por medio de su Santo Espíritu, nosotros volteamos a ver nuestro Salvador y nos vemos a nosotros. Es cuando corremos por su santidad, corremos hacia Él. Él nos ha abierto el sentido. Él nos ha despertado. Una vez más, Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no es la experiencia de un impío. Esta guerra, esta beligerancia, este grito desesperante, ese anhelo de ser liberado de ese estado es de un salvo. Veamos en qué conduce, en qué consiste la beligerancia del guerrero de Dios. Antes de esto quiero hacerles las siguientes afirmaciones. Adán podía no pecar. Los hijos de Adán no pueden no pecar. Los redimidos ya pueden no pecar. Los glorificados ya no podrán pecar. Se lo explico. Adán podía no pecar. Cuando el Señor hizo a Adán, el Señor no lo hizo un robot, lo hizo un ente moral, lo hizo un ente con capacidad de adorarle voluntariamente. El Señor hizo a Adán una vez más, no como un robot, sino con esa capacidad de voluntariamente buscar de su presencia, de que el hombre tenga deleite con él. Pero Adán, así como podía no pecar, Adán podía pecar.
Y de hecho, Adán pecó. Los hijos de Adán, en cambio, ellos no pueden no pecar. Ellos no pueden dejar de pecar. Ellos a lo más que pueden llegar es a decidir cuándo, cómo, en qué medida y quiénes serán sus afectados a causa de su pecado, que siempre los hay. Hay unos que son afectados de una forma directa y otros de una forma indirecta, pero igual hay daños a los suyos. Entonces ellos no tienen la capacidad de no pecar. En una oportunidad un compañero de trabajo le estaba hablando. Fue para las fiestas de Navidades que le llaman. Y cuando regresa a la siguiente oportunidad me dice: mira, compadrito, así me dicen allí, mira, compadrito, fíjate que no tomé. Y fíjate que me ofrecieron una cerveza. Y fíjate que me dio lástima vos, pero la tuve que tirar. Y me daban otra. Y no lo hice, fíjate vos. Pero eso sí, vos, fíjate que estaba una muchacha. Y adulteré con ella. Igual es que ellos no pueden, sea de esta forma, sea de la otra forma, o sea como sea, él no puede decidir no pecar, su naturaleza es así. La corrupción humana ha llegado tanto, se conoce en la teología como la corrupción total. Está la corrupción absoluta y la corrupción total. La corrupción absoluta es propia de Satanás y los demonios. La corrupción total se refiere a los seres humanos. La corrupción absoluta es irreversible. En cambio, la corrupción total sí es reversible por la iluminación del Espíritu Santo que conduce al pecador hacia la cruenta cruz del Calvario. Entonces ese impío o los hijos de Adán, ellos no pueden decidir no pecar. Sea de una forma o de otra forma, ellos siempre van a cometer pecados. Pero en cambio los redimidos, mis amados hermanos, ellos ya podemos decidir no pecar. Ya el Señor nos ha dado la capacidad de no pecar, de resistir el pecado. De lo contrario, si el Señor no nos ha dado la capacidad para resistir el pecado y decidir no pecar, inútil fuera que el Señor nos mandara los imperativos que nos manda para no pecar. Inútil fuera que el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Inútil fuera que el apóstol Pablo nos hubiese dicho: no reine pues el pecado mortal en vuestro cuerpo mortal. De tal manera que usted y yo ya podemos decidir no pecar. Cuando algún joven cae en la fornicación, o sea, alguno de nosotros los casados caemos en adulterio, en robo, mentira inclusive, sea lo que sea, toda conducta fuera de la palabra de Dios, cuando usted y yo decidimos caer en ese pecado, nosotros ya lo hacemos como libertos del pecado y como esclavos de Cristo. Ya no lo hacemos como esclavos del pecado y libertos respecto a Cristo. Lo hacemos nosotros como personas que han sido liberadas, que han sido sacadas del yugo del pecado. Así es de que la responsabilidad es tremenda. La responsabilidad es grande, porque aquel que se le da más también se le va a exigir. Y si el juicio es necesario que empiece por la casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así es de que, mis queridos hermanos, el Señor toma muy en serio nuestra vida de santidad. En cambio, los glorificados, me queda otro grupo. En cambio, los glorificados, ellos ya no podrán pecar porque están en un estado de glorificación. Pero precisamente, mis amados hermanos, entre este cuadro, nosotros todavía estamos entre los redimidos, mas no hemos sido glorificados. Por lo tanto, hay un peligro. Mire qué dice el versículo 14. ¿En qué consiste la beligerancia del apóstol Pablo? Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí recae la beligerancia del guerrero de Dios.
la batalla del apóstol Pablo. Ese es. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando está hablando de la ley que es espiritual, no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Se está refiriendo a toda la expresión de la voluntad de Dios que refleja su carácter. La ley espiritual se está refiriendo a la expresión de la voluntad de Dios, que es un reflejo del carácter de Dios, que incluye los 10 mandamientos también. Cuando usted va a la palabra de Dios y ve allí plasmada la voluntad de Dios, el carácter de Dios, entonces usted está viendo allí esa ley espiritual. El apóstol Pablo no está contrastando aquí entre lo etéreo y lo tangible, entre lo que no se ve y lo que sí se ve. El apóstol Pablo está contrastando entre lo bello, entre lo sublime y lo que todavía está en la carne. Cuando Pablo dice yo soy carnal, no está diciendo el apóstol Pablo que él todavía anda en la carne y conforme a la carne en el sentido paulino de estar perdido, de estar en condenación. El apóstol Pablo, cuando habla yo soy carnal, vendido al pecado, lo que el apóstol está diciendo es aún estoy en medio de un cuerpo corrupto. Aún estoy en medio, estoy en el reposorio donde el pecado ha encontrado vulnerable al cristiano. Aún me encuentro en esa situación. Ando caminando, mi vehículo en este mundo es un cuerpo que es débil hacia el pecado. Y Pablo está diciendo, la ley es espiritual, es decir, él está viendo lo sublime, él está viendo su deber ser, él está viendo lo que él debería de ser. El espejo donde él se mira es la perfecta voluntad de Dios. La ley es espiritual, está viendo lo sublime. El apóstol Pedro lo dijo de otra forma: sed santos, como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. En Levítico el Señor lo mandó diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Vea usted la medida, vea usted el estándar, vea usted hacia dónde el apóstol Pablo están sus aspiraciones y sus anhelos. Lo que el apóstol Pablo quiere es conformarse a ese modelo, a ese estándar de santidad que es el Señor mismo, que es el carácter de Dios. Se lo voy a decir de esta otra forma: conforme es el Dios del adorador, así es el adorador. Mire que el Señor no está diciendo sed más o menos santos. El Señor no nos está pidiendo que seamos santos conforme a los ancianos, conforme a los líderes, conforme a los ministros. El Señor nos está diciendo que nuestra vida de adorador tiene que conformarse con el Dios a quien nosotros adoramos. Y a Él se debe conformar. Una vez más, conforme es el Dios del adorador, así es la conducta del adorador. Estaba haciendo un estudio sobre los nombres de Satanás y los demonios cananeos, y encontré que a Baal, una de las formas en que se le conocía ya era Baal Zebub o Baal Zebul. Y Baal Zebul quiere decir el señor de las moscas. Y yo me reía de ese demonio cananeo, me reía. El señor de las moscas. ¿Dónde normalmente se encuentran las moscas? Las moscas, mis queridos, se encuentran en cuerpos putrefactos. Encuentran un cuerpo por allí en un basurero y hay de tantos días y unas moscotas verdes, hermano. Cuerpos putrefactos, en estado de putrefacción.
normalmente se encuentra en la basura, pero en estado de descomposición, no en la hojarasca, en la basura en estado de descomposición. Pero también normalmente se encuentran en el estiércol. Y son tres figuras bien vívidas que el Señor utiliza en su palabra para describir el pecado. ¿Y sabe qué palabra es en nuestro español? Inmundicia. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 11. El Señor dice en cuanto a la casa de Jeroboam, en cuanto a la casa de Jeroboam, el idólatra Jeroboam, y que se había entregado a otras perversiones, los barreré como se barre el estiércol. Así compara el Señor el pecado, así compara el Señor la inmundicia. De tal manera que aquel que se encuentra en adulterios, fornicaciones, y aquel que se complace en ello, el Señor está viendo esa vida, esa actitud, la está viendo como un estiércol que lo único que merece es ser barrido. Dice el apóstol Pablo a los romanos: por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y esa palabra catarsia allí denota una suciedad, cuerpo putrefacto como el contenido en un sepulcro. Mateo 23, 17, dice el Señor que ellos a la verdad se presentan hermosos, pero por dentro se están llenos de huesos, de inmundicia, de cuerpos muertos. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan seria la vida de santidad? ¿Y por qué el Señor toma tan en serio nuestra vida de santidad? Por la forma en que Dios ve el pecado. ¿Por qué? Por ese principio que le he dictado. Así como es el Dios del adorador, así es la conducta del adorador. Ezequiel capítulo 36. Voy a hablar de algo que es tan natural. Isaías 64, 6 también lo corrobora. Y referencias, usted va a buscar en su Biblia las referencias. Allí compara las justicias como inmundicia. Y en el original hebreo, Isaías 64, 6, quiere decir trapos de flujo menstrual. Así ve Dios el pecado. ¿Están temblando, mis queridos jóvenes? Deberíamos de temblar. Deberíamos de estar pensando ya tomar en serio nuestra vida de santidad. Si usted viene y me dice, porque tal cual es su Dios, el Dios del adorador, así es la conducta del adorador. Y si usted viene y me dice, yo soy cristiano, yo soy salvado, yo soy de los elegidos si quiere, yo soy de los creyentes, pero su vida está en una vida de anomía, es decir, sin ley, sin conductas que regulen, sin normas que regulen su conducta. Si su vida está complaciente en el pecado y usted no se arrepiente, usted no lo confiesa y usted no lo aparta tal como lo exige el significado de la palabra arrepentimiento, déjeme decirle, usted no es cristiano, usted es un Ish Belial, que quiere decir hijo de Belial. No se esfuerce en decirme que es cristiano. Si usted me dice que es salvo, pero su conducta demuestra todo lo contrario, sus rebeldías demuestran todo lo contrario, no se sujeta a sus padres, no se sujeta a los ancianos, siempre vive y los toqueteos con su novio, con su novia, y una vez más, sin arrepentirse, sigue masturbándose, querido joven. Una vez más, quiero hablar de cosas que normalmente se ve en la juventud. Pasa la juventud, sigue siendo, tiene prácticas todavía usted de esa forma. Se sigue complaciendo,
Es tiempo de que se arrepienta. Es una oportunidad, alguien hizo esa pregunta, si es pecado la masturbación, porque en la Biblia no aparece. Hay una figura que se conoce como el onanismo y proviene de aquel caso de Onán. ¿Se recuerda usted? El hijo de Judá. Se casó el hermano mayor y murió sin hijos. Entonces, según la costumbre de la época, el siguiente hijo, el hermano del fallecido, habría de quedarse con la esposa, y el primer nacido de él habría de ser del nombre del otro, para que no se pierda la herencia. Pero el otro, por perverso, no quería hacerlo, y cuando estaba con Tamar, yacía fuera para no levantar descendencia. Algunos han considerado que la práctica de masturbación allí tiene sus orígenes, pero allí el Señor lo castigó por otro asunto. Un texto donde diga no te masturbarás no existe, por lo menos no lo he encontrado donde esté explícitamente. Pero la palabra del Señor nos dice de que la catarsia, la inmundicia, es parte de la fornicación. La palabra del Señor nos dice que no habremos de desear la mujer ni el varón del prójimo o de la prójima. Y seamos sinceros, cuando usted se encuentra en esas prácticas, usted no tiene en mente allí un carro último modelo, el pick-up 4x4 que usted tanto desea y la casa de 3 niveles. Seamos sinceros, no tiene usted en mente eso. Sencillamente en su mente se encuentra la imagen de alguien del sexo opuesto. Peor es que se encuentre alguien del mismo sexo. Peor es homosexualismo. Una vez más, tal cual es su Dios, el Dios del adorador, así es la conducta del adorador. Hay fornicación. ¿Sabe qué quiere? Es bien interesante esa palabra fornicación. Es bien interesante. Y denota como 6 prácticas, de las cuales ya mencioné al menos 2. La palabra en el original griego, porneia, literalmente quiere decir amor que se vende. Y fíjese que antiguamente para los griegos estaba relacionado y se trataba, al menos hay una palabra que se pronuncia ekporneuo, es la compra de un prostituto o de una prostituta, la compra de un esclavo. Pero no era algo mercantil, sino que era para llevarlo y que este individuo tuviese prácticas sexuales, y el que lo compraba el amo lo ponía a hacer cosas allí, sea hombre con hombre, hombre con mujer, sea mujer con mujer, sea con niños. En Pompeya, una ciudad romana, al hacer excavaciones, que por cierto fue destruida por el volcán Vesubio, por la lava de ese volcán, similar al caso de Sodoma y Gomorra, estaba tan arraigado el sexo dentro de ellos, la porneia dentro de ellos, que en las casas tenían todos sus ambientes, cocina, sala, pero lo que hoy conocemos como cuarto de estudio en algunas casas, los más pudientes, los magistrados de aquella ciudad, ellos tenían un cuarto privado, en donde ellos tenían esa práctica. Iban, compraban los esclavos, se los llevaban allí y los ponían a hacer esas orgías, y él se complacía viéndolos. Consideramos que Romanos 1:32 a eso se refiere. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, viendo a quienes los practican. Y se dice que ellos tenían una ventanita en donde las personas que no podían entrar o que no eran invitadas por el señor de la casa, que normalmente eran su esposa y sus hijos, ellos se quedaban viendo las cochinadas que el señor hacía allí. Más adelante a alguien se le ocurrió dibujarlo. Posteriormente a alguien se ocurrió fotografiarlo. En la medida que fueron los inventos, a alguien se le ocurrió filmarlo. Y porneia, de por ahí viene nuestra palabra castellanizada, pornografía.
amor que se vende, que incluye pornografía, complacerse, autocomplacerse, es decir, la masturbación, la fornicación propiamente dicha, caricias fuera del matrimonio, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, también con niños, el bestialismo, sadomasoquismo. Al menos he identificado esas prácticas de esta palabrita, pornella. Esas revistas que usted tiene debajo de su colchón, eso es inmundicia. Y una vez más, no se esfuercen en decir, soy cristiano. Todavía sigue siendo un Ish Belial, si no se arrepiente. Un hijo de Belial. Pero venga usted, y caso contrario, el apóstol Pablo vemos su beligerancia. El apóstol Pablo vemos su guerra. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. Allí está el modelo, allá está lo que yo debo de ser. Ese es mi deber ser. ¿Cómo? No como el hermano Eric, no como los ancianos, no como mis líderes, no como el grupo donde yo me congrego, sino que mi modelo, mi deber ser es como mi Dios, ser santo, como Dios es santo. Hay algunos que tienen una santidad, lo que yo denomino como una santidad de ocasión. La santidad de ocasión se refiere a si el grupo donde yo me encuentro es santo, pero acepta ciertas libertades, chistes ahí medio subido de tono, entonces yo también los acepto. Si el grupo no es nada santo, pues yo también ahí voy detrás y lo tolero. No, yo no tomo, pero ahí estoy metido. Yo no tomo, pero te destapo. Tengan cuidado con los convivios ahora. Cuestiones así. Al fin y al cabo no me miran los ancianos. Bueno. Y si el grupo es bastante radical, entonces ellos también son radicales. Es más, me he dado cuenta que aquellos que no le dejan pasar ni un errorcito, porque ¿quién no comete errores? Entonces ni un errorcito, ellos están escondiendo y son implacables de una vez. Fuera de una vez, infierno aquellas debilidades de los hermanos. Me he dado cuenta que ellos esconden otras cosas peores. Me he dado cuenta que ellos esconden cosas peores. Pues bien, hay algunos que tienen una santidad de ocasión entonces, pero no, mis amados hermanos, el Señor no nos ha llamado a ser como el grupo que nosotros nos congregamos. Por cierto, ¿sabía usted que lo que la mayoría decida no siempre es lo correcto? ¿Sabía usted que lo que la mayoría dice no siempre es lo correcto? ¿Quiénes dijeron vendamos a José? La mayoría. Y hubo una minoría que ni tan siquiera dijo ni sí ni no. Estaba ahí en casa. No sé si ya había nacido Benjamín. Yo creo que ya había nacido. Pero entonces lo cierto es que una minoría